Entonces, el tema del cual yo les voy a hablar el día de hoy se trata sobre la pandemia, los efectos del COVID-19 sobre la salud mental y neurológica. Quiero partir primero aclarando o exponiendo qué es una pandemia. El concepto que está acuñado actualmente por la OMS se refiere a la pandemia como una propagación mundial de una nueva enfermedad. El brote epidémico debe afectar a más de un continente. Ese es el concepto, digamos, más sencillo o resumido del significado de una pandemia. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pienso que lo que hicimos fue romper el fino equilibrio de la frágil red de la naturaleza descrita por Humboldt. A COP2 lo invitamos nosotros y nuestro triunfo actualmente no es posible, pero el triunfo de COP2 tampoco es posible. Hay que lograr una negociación biológica interespecie para que el COP2 regrese a sus reservorios naturales. Esto es lo ideal, esto sería lo que como humanos deberíamos tratar de lograr y es hacia donde están enfocadas las luchas de, en este caso, la comunidad científica. Yo les quería mostrar aquí, en esta imagen, para hacer un poco de memoria de la historia de las pandemias, porque si bien es cierto para muchos de nosotros, es la primera vez que vivimos y nos enfrentamos ante una pandemia, esta no ha sido la única. La historia muestra que han existido grandes pandemias en la humanidad y una de las primeras conocidas o descritas ocurrió en el año 165, que es la peste antonina, que la estoy indicando con la flecha. Esta peste ocurrió entre los años 165 al 180 y se cree que fue provocada por el virus de la viruela y del sarampión. Si ustedes se fijan, el año de inicio fue en el año 165 de esta primer peste descrita en la humanidad. Luego tenemos, y cobró aproximadamente, 5 millones de vidas en esa época. Luego tenemos una segunda pandemia descrita que se llama la plaga de Justiniano, que ocurrió en los años 541 al 542 y que cobró aproximadamente entre 25 y 50 millones de vidas. Esta pandemia era transmitida por ratas, por las pulgas de las ratas en realidad, que llegaban en barcos de China e India y provocó un profundo debilitamiento del Imperio Bizantino. Acá los círculos que están en más pequeños representan más bien epidemias y no pandemias. Acá hablan sobre la viruela japonesa que fue descrita como una epidemia. Luego tenemos otra importante que ocurrió en el año 1346 al 1353, que la denominaron la peste negra, pero que era una variante del mismo germen que en este caso era la Yersinia pestis, que fue la misma que provocó la plaga de Justiniano y cobró entre 25 a otros 50 millones de vidas y por esto se la denomina como la segunda gran pandemia, refiriéndose a que fue la segunda gran pandemia de la primera que ocurrió en la plaga de Justiniano, pero sería la tercera en la línea cronológica. En resumen, con esta famosa peste negra, acabó con alrededor del 30% de la población europea. Bueno, acá se describen otras epidemias más chicas, y aquí hablan de las 5 primeras pandemias del cólera, enfermedad que persiste hasta nuestra actualidad. Y estas estaban descritas en los años 1817 y 1896.
Es importante recalcar que el cólera ocasionó 5 veces una pandemia. Y acá, en este círculo en rojo, en amarillo, vemos la tercera pandemia de la peste. Se refiere a la misma de la plaga Justiniano, la misma peste negra, y acá viene la tercera pandemia de peste que ocurrió ya en los años 1894. Esta se la conocía como la peste negra, peste bubónica, y como ya dije, era transmitida por las pulgas que se alojaban en las ratas y afectaba principalmente los ganglios linfáticos, provocando necrosis de estos, fiebre, un cuadro respiratorio y muerte. Y luego tenemos acá la famosa gripe española ocurrida ya en los años 1918 1920, que también fue importante, cobró entre 20 y 50 millones de vidas aproximadamente. Y esta de acá describe a la pandemia producida por el SIDA, el virus VIH, descrita, digamos, ya en el 1981, o sea, hace poco, y ha cobrado aproximadamente de 32 a 35 millones de vidas aproximadamente. Y hasta aquí quiero hacer una pequeña reflexión. La primera pandemia descrita como la peste antonina, si bien es cierto, ocurrió en el año 1165, recién en el año 1980 fue decretada como erradicada, lo que significa que duró o se demoró 1815 años en poder erradicarla. Esa es una primera reflexión que quiero hacer. La segunda reflexión que quiero hacer con este gráfico es que las pandemias se han repetido. La peste negra, peste bubónica, nos dio en 3 oportunidades pandemias. En el año 541, en el año 1346 y en el año 1894. Por lo tanto, está demostrado que se puede repetir y que puede provocar no enfermedad o epidemia, sino que pueden volver a provocar pandemias. Y el otro ejemplo es la del cólera, que ha ocasionado 5 pandemias en el mundo. Bueno, acá quiero mencionar el MERS, que fue una casi pandemia, pero se la etiquetó solamente como una pandemia que fue provocada en los años 2012 y también fue provocada por un coronavirus. Estamos hablando que fue hace muy poco, recientemente, en el año 2012, y que probablemente muchos no se enteraron porque en realidad afectó más al Medio Oriente, principalmente en el país de Arabia Saudita, ¿ya? Y luego tenemos otras epidemias más actuales como el ébola, la enfermedad del SARS, que también fue provocada por otro coronavirus, pero en este caso el COP1 en el año 2012. Y bueno, actualmente el COVID-19, que es la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, está provocando la 7ª pandemia mundial descrita. Este gráfico sirve para mostrar la epidemiología o la estadística actual en Chile, descrita hasta el día de ayer, jueves 6 en la tarde. Entonces, a modo de información, para que ustedes tengan conocimiento, tenemos casos acumulados, 366.671 casos a nivel nacional, y en el último día, 1.947 casos nuevos. Número de fallecidos global, 9.889, y en el último día, es decir, desde el miércoles 5 al jueves 6, 900 muertes. Esto es a nivel nacional. Y a nivel global, 18.978.734 habitantes, con un número de fallecidos de 710.703. Estas cifras de aquí muestran los pacientes que están conectados a ventilador, 1.051, pacientes que ya pasaron a la UCI, 1.358, y pacientes en estado crítico, en sala ya crítica, 217 pacientes. Esto corresponde, digamos, a la estadística actual en el país de Chile. Ahora, entrando un poco más al tema, quiero describir un poco
al coronavirus. El coronavirus, bueno, es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae. Existen varios géneros de coronavirus, el alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Es importante mencionar que es un virus RNA monocatenario. ¿Qué significa esto? Que este virus, para transcribirse, no necesita el paso del A a ADN, sino que una vez que entra a la célula, al huésped, a la célula humana, este virus pasa de RNA y se transcribe directamente a RNA. Eso significa que sea monocatenario, a diferencia del virus VIH, que es bicatenario, significa que necesita más pasos para poderse replicar. De ARN pasa a ADN y luego nuevamente a RNA. Pero en este caso, el coronavirus no necesita ese paso. Infecta a humanos y animales, como lo sabemos, y aquí me detengo en describir a los beta coronavirus, que es al género al cual pertenece el COP2, que es el que nos está afectando actualmente, y mencionamos que tenemos el corona SARS-CoV-1, que ocasionó una epidemia en el año 2002 y que era un cuadro respiratorio parecido al que estamos teniendo ahora, pero con menos efectos letales. Y el MERS, que ya lo mencioné, el MERS-CoV, otro coronavirus que afectó al Medio Oriente y que se caracterizaba por ser desde un cuadro respiratorio hasta causar grandes problemas a nivel del sistema nervioso central. Y el actual, bueno, el SARS-CoV-2, que causa el síndrome severo respiratorio agudo, y la enfermedad conocida por COVID-19. En este gráfico me detengo para mostrar la estructura del coronavirus, que como ustedes ven contienen varias proteínas, la E, la N, el ARN, y que tiene una membrana glicoproteica, lipídica, y resalto la presencia de la proteína S en el virus, porque esta proteína, que es una proteína estructural, es la que le da la forma de espículas, por eso se llama S, viene del inglés espículas, y formando una corona, y de allí el nombre de coronavirus, pero además la importancia de esta proteína S es que es el sitio, gracias a esta proteína, es el sitio donde se une a la célula humana. Ahora, quiero mencionar que el coronavirus, a través de la proteína S, se une a nuestra célula humana, pero no se une en cualquier lugar. Se une específicamente en los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 lo tenemos en distintos aparatos de nuestro cuerpo. Tenemos que está muy presente en el aparato respiratorio, en el pulmón, muy presente en el aparato gastrointestinal, principalmente en los intestinos, de manera muy predominante en las células endoteliales. Y cuando digo células endoteliales me refiero a las células, al tejido vascular, arterias, venas, ¿ya? Pero también la encontramos en nuestro sistema nervioso central. Y este gráfico muestra las áreas cerebrales donde las neuronas contienen receptores de acetilcolina 2. Vemos aquí la corteza motora, la corteza cingulada posterior, la sustancia nigra ya en el tallo cerebral, el giro temporal medial, y a nivel del bulbo, en el tronco cerebral, tenemos al núcleo solitario, al núcleo motor dorsal del vago, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante, o la importancia de este gráfico? Porque con esto demostramos que si en el cerebro existen neuronas con receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, bueno, pues el virus se va a alojar, puede, digamos, entrar en estas células de estos sitios descritos a nivel cerebral. La corteza motora es importantísima porque es la zona donde está mapeada nuestro aparato motor, digamos. La sustancia negra tiene que ver
con el sistema extrapiramidal, el sistema que controla nuestros movimientos, el sistema que controla el temblor, y está asociada mucho a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? El bulbo olfatorio, por eso es que se justifica el síntoma de la hiposmia o de la anosmia, ¿ya? El giro temporal medial, el lóbulo temporal, ustedes saben, tiene las funciones principalmente de memoria, ¿no? Y en el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo sumamente importante, bueno, pues por este núcleo pasan fibras que llevan información de los nervios facial, del nervio glosofaringio y del nervio vago. El nervio vago, recuerden que lleva este nombre porque es un nervio que anda por todos lados y por eso le pusieron el nervio vago. Entonces, y también va a nivel periférico, o sea, este nervio llega a nuestro sistema intestinal, a nuestro sistema respiratorio, en el diafragma principalmente, a nuestro sistema de las vías respiratorias superiores, faringe, laringe, etc. Y no solamente hay neuronas que pueden recibir al coronavirus, sino que además en el sistema nervioso central tenemos otras células como la microglia, los astrocitos y los oligodendrocitos. ¿Por qué lo menciono? Porque son células muy importantes. Por ejemplo, la microglia es la célula encargada de, por un lado, dar la red o sostén del sistema nervioso central, pero por otro lado tiene la función importante y actúa como un fagocito, o sea, es una célula que está alerta cuando el sistema nervioso es invadido o atacado por gérmenes, bacterias, virus. Ella es la encargada de atrapar a estos gérmenes, de activar el sistema inmune en el sistema nervioso central. También es la encargada de generar cicatrices o ser la recolectora de todas las neuronas o todas las células que han fallecido. Ella se encarga de recogerlas y limpiar el sistema nervioso central. Tenemos al oligodendrocito, que es el encargado de formar principalmente la mielina en nuestro sistema nervioso central. La mielina es una sustancia que envuelve a nuestros nervios y a nuestro sistema nervioso central y que es sumamente importante para la transmisión del impulso nervioso. Y es gracias a esta célula que formamos mielina en nuestro sistema nervioso central. Ya, y también tenemos el astrocito, que es otra célula nerviosa sumamente importante, ya que ella es la encargada de dar también sostén y soporte, pero además es una intermediaria importante en la barrera hematoencefálica entre la neurona y el vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, una vez que ya conocemos todos los sitios en los cuales existen neuronas o células receptoras con receptores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto están expuestas a ser invadidas por el coronavirus, pasamos pues a los principales síntomas neurológicos que la población ha mostrado en esta nueva pandemia. Y se dice que de un 36 a un 57% de los pacientes con COVID-19 muestran los siguientes síntomas neurológicos: anosmia e hiposmia, la disgeusia, que es la alteración del gusto o la pérdida del gusto, cefalea, insomnio, confusión y crisis epiléptica. En la anosmia, la hiposmia y la disgeusia, bueno, está explicada porque ustedes saben, nosotros tenemos los terminales de los nervios olfatorio y gustativo a nivel periférico. Estos están en la mucosa nasal y están en nuestra lengua. Entonces, si recordamos que estos receptores tienen el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces el virus simplemente los invade y por eso provocan estos síntomas a nivel periférico, digamos. El espectro de patología neurológica asociada a COVID-19. Lo que mencioné anteriormente eran los síntomas, pero si ya hablamos de la enfermedad, las descritas hasta el momento principalmente son encefalopatía. Al lado, entre paréntesis, sale la referencia bibliográfica donde ustedes pueden revisar después para ampliar el tema, digamos. Bueno, la encefalopatía son los estados en los cuales el paciente presenta un estado de confusión, un estado de delirio,
un estado en el cual él puede desorientarse en tiempo y en espacio, ¿ya? Luego tenemos la meningoencefalitis, que ya es un cuadro propiamente infeccioso que va a dar mucha sintomatología, fiebre, dolor de cabeza, signos meningios, confusión, incluso crisis convulsivas, ¿no? También tenemos descrito accidente cerebrovascular de tipo isquémico principalmente, ¿ya? Tenemos descritas encefalopatías necrotizantes agudas. El síndrome de Guillain-Barré, bueno, este síndrome es un síndrome que se lo define como una polirradiculoneuropatía aguda, arrefléxica, en la cual afecta a las raíces nerviosas que salen de nuestra médula espinal y por lo tanto se van a ver afectados los nervios a nivel periférico, entonces el paciente puede iniciar con síntomas de debilidad para caminar, que va ascendiendo y que puede llegar a tomar hasta los músculos respiratorios. El síndrome de Guillain-Barré, muchos los pueden conocer, es un síndrome que con mucha suerte el paciente puede quedar sin secuela, pero también puede quedar muy, muy secuelado al punto de quedar parapléjico. Otra patología descrita es la desmielinización del sistema nervioso central. Recuerdan que hace un momento les mencioné al oligodendrocito, que era la principal célula formadora de mielina. Bueno, pues el oligodendrocito portador del receptor angiotensina 2 puede ser infectado por el coronavirus, por lo tanto se explica este síndrome de desmielinización. Si el sistema nervioso central se desmieliniza, entonces la comunicación de todos los haces o de todas las fibras nerviosas que van de un lado a otro se ve interrumpida. Se corta el impulso nervioso. Esa es la principal alteración que ocurre en la desmielinización periférica. La falta de la transmisión del impulso nervioso a través de los nervios y a nivel cerebral, bueno, la falta de comunicación, por ejemplo, entre un hemisferio y otro hemisferio cerebral. Se describen también aquí Franceschetti y colaboradores describen series radiológicas donde se muestran además microhemorragias e infartos en distintas zonas del cerebro. Mononeuropatías. En las mononeuropatías vemos las afecciones de los nervios, de un solo nervio. Por ejemplo, la hiposmia, que está afectando al nervio faltorio, la disgeusia, que afecta al nervio glosofaringio, y además se ha visto que hay un aumento considerable de parálisis faciales periféricas. Esa sería considerada una mononeuropatía en pacientes que tienen COVID-19. Lo otro, el deterioro cognitivo. Esto es sumamente importante. Actualmente hay estudios que se están haciendo y asociando al COVID-19 como causa de demencia. Ya están estudios en marcha, digamos, y esto tiene simplemente una explicación. La demencia está asociada también a un factor inflamatorio. La presencia del COVID-19 causa inflamación multisistémica y también en nuestro sistema nervioso central. Entonces, esta sería la teoría que explicaría a través de la inflamación una secuela neurológica importante, el deterioro cognitivo, hasta una demencia. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, ¿cómo es que el coronavirus afecta a nuestro sistema nervioso central? Existen estas postulaciones. La primera, que sea una injuria directa a la neurona. ¿De qué manera? Transaxónica. Es decir, si el virus ataca la mucosa olfatoria o la lengua, en este caso, estas terminales nerviosas axónicas se pueden transmitir a través del axón y llegar hasta la neurona. O sea, desde la parte periférica van a llegar hasta la parte central y afectar a la neurona que ya se encuentra a nivel central. Entonces, por vía transaxónica es una postulación. La otra forma en que podría llegar el virus es a través de la barrera hematoencefálica, ¿no?
Si el virus afecta el sistema endotelial, los vasos sanguíneos, entonces un vaso sanguíneo que llega a nuestro cerebro o los vasos sanguíneos del cerebro pueden estar afectados y esto va a interrumpir o va a dañar la barrera hematoencefálica y aquí juega el papel importante los astrocitos y de esta manera, digamos, si el astrocito no funciona, está destruido porque también ha sido infectado por el coronavirus, el virus atraviesa la barrera hematoencefálica y llega directamente a la neurona. La otra vía es secundaria al síndrome de hiperinflamación. O sea, esto ya estamos hablando a nivel sistémico. Si existe un síndrome a nivel sistémico de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, el sistema nervioso no queda aislado. Estamos comunicados a través de la vascularización, a través de los nervios, a través del sistema simpático y parasimpático. Entonces, las inflamaciones que pueden ocurrir a nivel del aparato pulmonar, por ejemplo, van a llegar también a nuestro sistema nervioso central. Acá hablamos del trastorno inflamatorio o inmunidad mediada para o post-infeccioso. O sea, las infecciones neurológicas pueden ser parainfecciosos en el momento en que está ocurriendo la enfermedad, pero también posterior a la enfermedad. Los efectos de un trastorno sistémico grave, como son la sepsis que ustedes saben es una infección generalizada, entonces el sistema nervioso también se infecta. La hiperpirexia, la fiebre, todos sabemos que la fiebre es letal para el sistema nervioso central, que provoca alteración fisiológica o el funcionamiento del sistema nervioso central, y esto, digamos, es para las personas que cursan con fiebre, porque también sabemos que hay pacientes que no cursan con fiebre. La hipoxia, la disminución de la oxigenación sanguínea. Eso se ve, digamos, cuando ya hay falla del aparato respiratorio, cuando ya los pulmones están fallando, entonces, y el paciente necesita ser ventilado, el organismo entra en un estado hipóxico, en el cual el cerebro no se ve ajeno, sino que se ve tremendamente afectado por estos estados de hipoxia, pudiendo causar desde estados confusionales hasta un accidente cerebrovascular por hipoxia. ¿Ya? Y el estado de hipercoagulabilidad, muy descrito, muy conocido, digamos, en el COVID-19. Estos estados de hipercoagulabilidad pueden llegar hasta el sistema nervioso central, un coágulo de estos pueden llegar y provocar un taponamiento arterial de una arteria cerebral, por lo tanto la consecuencia va a ser simple, un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Entonces, estos son los postulados, digamos, de la fisiopatología a grandes rasgos, ¿no? Porque yo me podría detener a hablar de cada uno de ellos, pero sería muy extenso. Y para pasar un poco ya, dejando a un lado un poco lo neurológico estrictamente, y para pasar al hablar sobre la salud mental, bueno, aquí hay un gráfico donde demuestra a una mujer, pero también a los hombres les pasa lo mismo, que tenemos que nos hemos convertido de todo un poco, ¿no? En profesionales, estudiantes, trabajadora, mamá, etcétera, 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 y estamos, digamos, sobre el mundo tratando de funcionar. Las manifestaciones psiquiátricas descritas en COVID-19, principalmente tenemos el insomnio, ansiedad, irritabilidad, estrés, crisis de pánico, trastorno adaptativo, depresión y psicosis. Bueno, todas estas descritas pueden encontrarse una o también puede encontrarse más de una afectación en el mismo individuo. El insomnio, bueno, como todos sabemos, la dificultad para dormir. La ansiedad, un síndrome caracterizado por angustia, nerviosismo, sensación de miedo, temor. La irritabilidad altera el estado del ánimo, entonces la persona se vuelve tremendamente reactiva ante estímulos que no son para generarlo. El estrés, bueno, en el estrés vamos a encontrar variados síntomas como el insomnio, angustia, desánimo, perturbación mental,
falta de la concentración, aburrimiento, etc. Y las crisis de pánico, bueno, son estados en los cuales los pacientes presentan episodios de angustia, de miedo, de temor, de susto, de ganas de salir corriendo. Es un episodio máximo en el cual el paciente puede presentar contracturas musculares, quedarse inmóvil o agitarse y salir corriendo. Se puede manifestar de diversas maneras, generalmente se acompañan de taquicardia, sudoraciones, palpitación, etc. Es muy importante, digamos, e invalidante estas crisis de pánico. El trastorno adaptativo, como su nombre lo indica, es una alteración de la adaptación. Y yo creo que esto de alguna manera es importantísimo que lo tengan presente, sobre todo las personas que trabajan en salud, el personal de salud y todos en realidad. Porque el trastorno adaptativo es esta dificultad que presentamos para adaptarnos a la nueva vida o al nuevo estilo de trabajo, a la nueva forma de estudio, a la nueva forma en cómo nos vestimos incluso, a la nueva forma en cómo debemos desarrollar nuestras actividades, nuestro trabajo. Fíjense ustedes que los trastornos adaptativos pueden ocurrir en el individuo cuando simplemente se cambia de casa, cuando simplemente se cambia a vivir a otra ciudad, cuando simplemente se cambia de trabajo. Ahora, cuando estamos enfrentando un cambio global, un cambio mundial que nos afecta no solamente a nivel local, a nivel país, sino que también vemos que está por todos lados, entonces este trastorno adaptativo se pone es mucho más alarmante o es mucho más manifiesto o hay mucha más población afectada con este trastorno adaptativo y debemos ser, digamos, un poco comprensivos con las personas que lo tienen, ¿no? La depresión, en la cual después voy yo a detenerme un poquito más, y ya grados de psicosis, bueno, en lo cual, digamos, son pacientes que ya tenían una enfermedad psiquiátrica previa y que con todo esto que está pasando, bueno, presentaron cuadros psicóticos. Acá quiero mostrarles, en este espacio, quiero mostrarles para que los que estén interesados lo busquen y después profundicen el tema. Hay un estudio cross-seccional que lo realizaron en Wuhan y fue realizado en 1.257 profesionales de la salud. Y mostró que el 71.5% de los profesionales presentaron distrés, el 50% presentaron depresión, el 44.6% presentaron ansiedad y el 34% de los profesionales de la salud mostraron insomnio. Sumado esto no da el 100% porque en algunos casos se interponían. Por ejemplo, algunos presentaron distrés con insomnio, otros presentaron depresión con insomnio y otros presentaron depresión con ansiedad, ¿no? Entonces, por eso es que no suma el 100%. Pero esto es importante y yo lo quería mostrar porque yo creo que, bueno, en este minuto todos debemos y merecemos la atención debida, ¿no? Pero el equipo de salud y la comunidad científica, digamos, también estamos viviendo la pandemia, también estamos enfrentando los cambios y si nosotros nos enfermamos, entonces la cosa se pondría muy fea. Entonces yo creo que sí es importante informarnos sobre cómo se afectan los trabajadores de la salud mental, de la salud en general, perdón, y para ver qué podemos hacer, porque necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos psicólogos, necesitamos a todo el equipo de salud funcionando y ojalá sanos. ¿Cómo actuamos? Doctora. Sí. Excelente exposición, le quedan 2 minutos. No le escucho. Excelente exposición, le quedan 2 minutos. 2 minutos, no le puedo creer. Ya, voy a ser súper rápida. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, existen los evitadores, existen los que tienen un estilo de monitorización que andan recolectando información y escanean todo lo que sea una amenaza para su salud.
Y hay otras personas que tienen un estilo atenuado, que desarrollan una minimización de la información y que involucran una amenaza. Bueno, aquí esto hay que prestar atención con este estilo atenuado, aquellos que minimizan la situación porque pueden descuidar su salud o la de un grupo importante y verse más expuestos, ¿no? En los evitadores, bueno, digamos, ellos evitan, se aíslan y no quieren enterarse y no quieren saber de lo que está ocurriendo. Voy a mencionar brevemente los estresores post-cuarentena. Tenemos los factores económicos. El daño económico es algo que va a perdurar mucho más allá de la cuarentena y mucho más allá de la pandemia. El estigma se refiere a que muchas personas son estigmatizadas por haber tenido coronavirus o en el caso de los profesionales de la salud representamos un riesgo porque como estamos en contacto con los enfermos somos un foco principal de contagio y muchas veces nos estigmatiza o nos podemos sentir estigmatizados. Como, digamos, tenemos ojalá que tener un regreso paulatino y seguro a la realidad modificada a la cual nos vamos a enfrentar. Y las patologías derivadas directamente de la pandemia, tenemos el síndrome post-UCI, patologías respiratorias, secuelas cognitivas, secuelas psiquiátricas ya descritas. Y aquí me quiero detener un poquitito en el síndrome de burnout, que es un síndrome que causa frustración, enojo, apatía y agotamiento en relación al trabajo. Eso es el síndrome de burnout, muchos lo van a experimentar, muchos se van a dar cuenta que sus funcionarios están agotados, cansados, enojados, frustrados, y eso recibe el nombre de síndrome de burnout. El agotamiento causa distanciamiento, falta de realización personal. Y en la depresión, bueno, aquí había mencionado yo los criterios, ustedes los pueden revisar después del DSM-5, estado de ánimo deprimido, disminución del interés o placer, pérdida de peso sin hacer dieta, insomnio, agitación o retraso psicomotor, fatiga y sentimiento de inutilidad o culpabilidad. Disminuye la capacidad para tomar depresión, pensamientos de muerte o ideas suicidas. El impacto del trastorno depresivo en pandemia, vemos que es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial, tiene un 18% de prevalencia y la conducta suicida es uno de los problemas de salud mental serios, siendo la tercera causa de muerte en el mundo. Así que mucho cuidado con el trastorno depresivo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Mis consejos son, prepárense para la crisis, tengan metas, tengan foco, visualicen de manera positiva el futuro, tengan un amuleto emocional, sea cristiana la persona o no sea cristiana, pero los cristianos sabemos se aferran a Dios, y para los no cristianos, bueno, pueden tener un amuleto emocional que los fortalezca y les dé fe. Deben tener una respuesta a la crisis, con un diálogo interno, conversar con ustedes mismos de manera positiva, darse ánimo, tener una recuperación activa, buscar el autocuidado, buscar apoyo emocional. Si usted se siente triste, busque apoyo en su familia, en sus amigos, cuente sus penas, ¿ya? Y el diálogo interno es muy importante. Pedir ayuda es normal y saludable siempre. No nos quedemos con nuestras angustias, contémoslas, transmitámoslas. Y si también tenemos un amigo que las tiene, bueno, preguntémosle y si es necesario consultar al médico de salud mental, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, háganlo, por favor. No se queden con las angustias adentro. Y lo último, no pospongas tu felicidad para más adelante. Créala hoy. Muchas gracias. Excelente tema, la cual nos ha acompañado en calidad de ponente la doctora Ana Salinas. Sin embargo, existen algunas inquietudes, doctora. Entre las principales, sí, con mucha pertinencia, existe algún acercamiento como aplicación a fármacos que están en procesos, unos en investigación, otros ya como protocolos. ¿Son definitivos, curables, paliativos? ¿Usted qué nos diría? Y a su vez, ¿hay una visión para lo cual ya se establezca una cura farmacológica? Bueno, mira, eso es algo que nos tiene de cabeza, ¿no? A la comunidad científica, a la comunidad médica. No existe todavía un fármaco que esté aprobado 100%. Existen recomendaciones.
existen recomendaciones y también en el camino se fueron vetando ciertos fármacos. Actualmente hay estudios que se hacen con acitromicina, con la ivermectina, la hidroxicloroquina, que en Ecuador parece que fue muy usada, ¿cierto? Y hasta el momento, así como en resumen de estos fármacos, y también los antivirales, ¿no? El Remdesivir, por ejemplo, que lo están usando. La ivermectina en algunos casos ha dado bastante buenos resultados, pero es un manejo más bien sintomático. Al inicio se decía no dar antiinflamatorios, y después cuando se dieron cuenta de que causaba gran inflamación, entonces se dieron cuenta que tomar antiinflamatorios tampoco era tan malo, porque disminuías el principal problema, que era la inflamación. Los estados de hipercoagulabilidad, digamos, severos que produce la enfermedad, una de las recomendaciones es tome aspirina, pero estamos hablando de tomarla de manera preventiva, aspirina de 100 miligramos, pero el manejo en sí, cuando ya está la patología, es un manejo de sostén, de medidas generales, de dar antipiréticos para bajar la fiebre, de dar antibióticos si es que hay infección, si es que hay neumonía, se ha usado acitromicina y dependiendo del germen asociado, porque hay que tener cuidado que nosotros nos enfermamos de COVID-19, pero además, como nuestro sistema inmune está bajo, nos atacan otras bacterias. Entonces, el antibiótico que se va a elegir va a depender de la bacteria que además nos está atacando. Vacunas, se está trabajando y todos sabemos que ya está, digamos, en este minuto en la fase de pruebas en humanos, que es la fase final, digamos. AstraZeneca es el laboratorio que en Londres está fabricando una vacuna en la cual Estados Unidos ya tiene comprada, creo que más de 1/3 de la producción, si no estoy mal, o la mitad de la producción. Entonces la vacuna, yo creo que pronto vamos a tenerla en el mercado. Lo que no sabemos es la efectividad, ni tampoco podemos saber la seguridad de la misma. Eso el tiempo es el que nos lo va a decir. Ahora es muy pronto para poder jugarse 100% y decir, bueno, esta vacuna va a ser la salvadora. Yo no me atrevo a decirlo todavía. Excelente respuesta, doctora. Esto nos vislumbra un poco mejor las aspiraciones que tienen nuestras comunidades, el país entero y, lógicamente, por efectos pandémicos, el mundo. La aspiración es encontrar no solamente la vacuna como método profiláctico, sino en algún momento, y será mucho más adelante, posiblemente después de los 5 años, de hacer una valoración adecuada para determinar si existe o no la posibilidad de un protocolo y también la cura definitiva. Existen otras preguntas, doctora, todavía nos queda algo de tiempo. ¿Usted cómo le considera hasta este momento a la opción que está rigiendo en nuestras comunidades, como son la prevención y el control? Y mucho más allá de la prevención y el control, que solamente nos puede quedar como un sabor amargo y no estamos exentos de presentar secuelas post-COVID. Así es, que ya las hay. Ya las hay, está descrito el síndrome post-UCI, enfermedades, patologías respiratorias, pacientes que quedan con sus pulmones malos, digamos, deterioro cognitivo y lo que estaba mencionando hace poco, la demencia, ¿no? Y más adelante, acuérdense de mí, más adelante se va a hablar de que hubo un incremento de la patología de enfermedad de Parkinson porque la sustancia negra también se afecta en esta enfermedad, y la sustancia negra es la principal causante de la enfermedad, o sea, es la zona donde están las neuronas que causan la enfermedad de Parkinson. Mire, respecto a lo que, por allí vi una pregunta respecto a las medidas o sustancias naturales. Yo soy una asidua del uso del eucalipto, o sea, y ya hay papers documentados, científicos, digamos,
que están hablando del eucalipto, ¿no? El eucalipto, el mentol, porque son plantas germicidas que se ha demostrado que tienen acción germicida y que además tienen acción de estimular el sistema inmunológico de las vías respiratorias. Entonces yo creo que en este momento todo lo que no nos hace daño es bueno usarlo. ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, el uso del eucalipto podría llegar a ser incluso un amuleto para algunos. O sea, me va a dar la seguridad y la tranquilidad de que el eucalipto me protege mi vía respiratoria, mejora mi sistema inmunológico y además aleja los gérmenes. Yo pienso que sí, pero estamos hablando de usar hierbas naturales de las buenas. No se confundan con el uso de hierbas psicotrópicas, es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede ver la confusión con, por ejemplo, el abuso de estas medicinas también naturales. ¿Qué podríamos hacer en ese momento? Eso es lo que muchos quieren saber. Sí, ¿como cuál, por ejemplo? ¿A cuál te refieres? Por ejemplo, nosotros vemos, como usted ve, la infusión entre muchas de ellas, jengibre, eucalipto, ajo, la mezcla de todos ellos. ¿Qué consecuencias podría traer, doctora, a la salud de las demás personas? Bueno, claro, la persona que va a optar por este camino del uso de sustancias como el jengibre, etcétera, todos los alimentos, digamos, también deben tener una justa medida, pues, porque yo tengo que informarme. Si yo voy a usar jengibre, tengo que leer sobre el jengibre, las cosas buenas y los efectos adversos, porque el jengibre, por ejemplo, en un hipertenso no es recomendable el uso excesivo de jengibre. Entonces, para eso la población debe informarse. Si yo voy a usar eucalipto, tengo que también asegurarme de que no soy alérgica al eucalipto, ¿no? Claro. Si yo voy a tomar limonada con miel, tengo que no tener gastritis y además no ser diabético, porque si soy diabético, entonces uso la limonada, pero no uso la miel. Ya, entonces tampoco puede haber un uso indiscriminado de los recursos, sino que tiene que ser informado, o sea, consultarlo al médico. El momento cuando nosotros decimos, es que esto es algo natural, asume la población de que como es natural, no va a tener gran efecto sobre la salud. Entonces, no. En medicina, en salud, lo poco es malo y lo mucho también es malo, o sea, los excesos y la falta, los extremos son malos, debe haber un equilibrio. O sea, por ejemplo, debemos tomar sol. ¿Por qué? Porque nos ayuda a metabolizar la vitamina D, ¿cierto? Pero no me puedo ir 3 horas a exponer al sol, a charruscarme para que mi piel se queme, me salgan manchas y termine con la piel quemada, o sea, con una quemadura solar. No, media hora de sol al día, preferentemente en el horario de la mañana, también es saludable y me va a ayudar a mejorar mis defensas porque me va a mejorar la vitamina D. Entonces, esas recomendaciones de medicinas natural y hierba natural son en su justa medida y además informándose de qué patología tengo yo que me impide el uso de este o de aquel medicamento, hierba o planta. Y lo otro, no automedicarse, o sea, tomar acitromicina no previene tener coronavirus. La acitromicina hay que usarla en el momento en que es necesaria, no antes, sino en el momento justo y necesario. Y como mencionaba Alex Díaz, lo mejor es la prevención, o sea, las medidas de prevención están difundidas por toda la comunidad. Simplemente lavado de manos con jabón, el uso de alcohol si estás en la calle y no te puedes lavar la mano, por ejemplo, está demostrado ya que matan al germen, porque el jabón elimina la capa lipídica de la membrana del virus, por lo tanto el virus se destruye. El alcohol de igual manera, el cloro para el piso de nuestra casa o las superficies, también se ha demostrado que elimina al virus. Entonces, hay mucho que podemos hacer. Ahora, es importante la prevención, hay que mantener la prevención. Yo recomiendo el uso de mascarilla y yo no estoy ahora porque estoy sola aquí en mi casa,
Pero el uso de mascarilla es importante, mantener la distancia también de 1 metro, que es la recomendada. Doctora Salinas. Señora Salinas, tenemos aquí una pregunta que nos hace una persona de la concurrencia. Nos pregunta, ¿aquella persona que ha tenido síntomas leves de COVID tendrá también estas repercusiones neurológicas en su salud a futuro? Porque nosotros hablamos hace un momento de estas repercusiones que van a venir a futuro en las personas que han tenido el coronavirus. Entonces, las personas que cursan la enfermedad con un proceso leve, ¿van a tener también este tipo de consecuencias a futuro? Probablemente no. O sea, si su enfermedad se manifestó como un resfriado, significa que el virus no llegó a pasar la barrera hematoencefálica, que es la que protege el sistema nervioso central. Por lo tanto, tuvo la suerte que el virus no llegó hasta su sistema nervioso central y ya no le causó la enfermedad neurológica. Que se evidencia con la pérdida del olfato. Ya, perfecto. Claro, porque para que eso ocurra, como yo te decía, los mecanismos fisiopatológicos pueden ser directamente a través de la neurona, a través de cuando ya hay falla pulmonar, por la hipoxia o los estados de hipercoagulabilidad. Son los mecanismos principales en los cuales se afecta el sistema nervioso central. Pero si la persona cursó como un resfrío, ni siquiera su aparato respiratorio se vio tremendamente afectado. Por lo tanto, el neurológico tampoco, ya no. Hablando de ese evento, porque yo no sé si esa persona más adelante, en el futuro, pueda volver a contraer el virus. Tú sabes que eso todavía está en discusión. Uno se reinfecta o uno no se reinfecta. Son respuestas que todavía no están muy claras, digamos. Perfectísimo, doctora. Como usted ve, esta intervención ha sido muy productiva en este día. Tenemos muchas felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias a la Universidad Técnica de Babahoyo. Le agradece a usted por esta excelente conferencia. Tenemos muchas felicidades por parte de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, docentes, que se han dado cita hoy para poder nutrirse con esta información. Agradecemos a nuestro rector, el doctor Marcos Oviedo, porque ha hecho posible que nosotros nos encontremos este día, el Departamento de Evaluación, para que tengamos nosotros hoy este evento y lo tengamos así tan magno, sin interrupciones, bellísimo. Entonces, doctora, para nosotros un gusto enorme poder contar con su presencia. Nos ha encantado, nos ha llenado de verdad. Teníamos muchas incógnitas, específicamente muchos de nosotros, muy poco lo vemos a este COVID o lo relacionamos con la parte de la salud mental, que para ahora es importantísimo, no solamente en el daño neurológico, sino en las consecuencias o las secuelas, como usted lo dijo. Tenemos que ir aprendiendo a ser felices, a vivir felices de ahora con esta nueva normalidad que le llamamos, doctora. Sí, Ana María, hay un último consejo que yo le quiero dar. Mira, la prevención es importante. No debemos de bajar la guardia, no debemos de dejar de lado los cuidados. La prevención siempre tiene que estar presente. Ahora, hay una teoría que dice el contagio de rebaño. El contagio de rebaño, o sea, es aquel que un rebaño de ovejas, ustedes saben, cuando hablamos de rebaño hay muchas ovejas, si se enferma una, se enferman todas. Entonces se está postulando que todos nos vamos a enfermar y de eso se trata el contagio de rebaño. Pero no es lo mismo enfermarse cuando el pic de la enfermedad está en su máxima expresión, cuando los servicios de salud están saturados, cuando no hay más camas UCI ni ventiladores disponibles, a enfermarse cuando ya el pic está en baja, los servicios de urgencias están más despejados, hay ventiladores disponibles. Entonces, yo he pensado en que ojalá me enferme yo cuando esto ocurra, cuando haya un ventilador, cuando hayan los servicios de urgencia, cuando hayan médicos disponibles también para atenderme. Porque hay que entender que el personal de salud se agota, el personal de salud se enferma. Entonces, exacto. Entonces, este contagio en rebaño probablemente va a llegar y probablemente nos vamos a ver todos afectados. Pero el punto es cuándo, el momento en el cual yo me voy a enfermar. Yo no lo puedo elegir, pero sí puedo
cuidarme para que ese momento sea no en el momento más álgido de la pandemia, sino que sea cuando ya la pandemia vaya declinando. Y un tema muy cuestionado en cuanto a esto del coronavirus es la parte de la inmunidad. ¿Se genera o no se genera inmunidad? Es una de las preguntas que nos tiene aquí el doctor Germán Romero, que nos pregunta, ¿y la inmunidad? ¿Qué tanto sabemos en base a esto? A ver, lo que sabemos es que se genera inmunidad porque se generan las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G. De hecho, hay test, así como hay test para medir el PCR se mide para saber si tengo o no tengo coronavirus, y las inmunoglobulinas sirven para medir si tuve o no tuve. Si estas inmunoglobulinas están altas, significa que yo ya tuve la enfermedad. Lo que no sabemos es, con exactitud, por cuánto tiempo estas inmunoglobulinas me van a cuidar mi salud. No sé por cuánto tiempo vamos a estar protegidos con esta inmunoglobulina. Por lo tanto, no podemos establecer el periodo de reinfección. Yo no sé si en un año más, en 6 meses más, en 2 años más, yo me puedo volver a reinfectar. Recuérdense que los virus, otros virus, no estoy hablando del COVID-2, los otros virus causan reinfección. El H1N1, uno se puede infectar más de una vez. Primero. Segundo, si recordamos la diapositiva que les di de la historia de la pandemia, vemos que, por ejemplo, la Yersinia pestis causó 3 epidemias, la peste negra o bubónica, en 3 oportunidades y en 3 siglos distintos. El cólera, el Vibrio cólera, ha causado 5 veces pandemia en siglos distintos. Por lo tanto, ¿quién nos asegura que el coronavirus no sea esta la primera pandemia y que después de unos años vaya a ocasionar una segunda pandemia? No lo podemos saber. Lo único que tenemos en este minuto nosotros de ventaja en relación a las pandemias anteriores que azotaron a la humanidad es que estamos más avanzados en tecnología, más avanzados en conocimientos, digamos, científicos, y que tenemos más posibilidades de desarrollar rápidamente, por ejemplo, una vacuna. Eso hace años atrás no era posible. Esa es la ventaja que tenemos, pero no dejamos de ser lo que somos, un cuerpo humano. O sea, este cuerpo humano que yo... Por eso se hizo necesario la cuarentena, porque nosotros vemos que a pesar de todos estos avances tecnológicos, a pesar de que nosotros ahora somos capaces de desarrollar una vacuna, seguimos siendo indefensos. Entonces, es necesario para nosotros regirnos a las medidas de prevención. No se puede olvidar el lavado de las manos, no nos podemos olvidar, no nos podemos confiar en cuanto al distanciamiento, porque sabemos que el virus se tarda unos días en incubarse. Entonces, una persona aparentemente sana, que no expresa sus síntomas todavía, puede contagiarnos. Entonces, es importantísimo, como usted ya lo mencionó, el lavado de manos ha demostrado eficiencia fundamental. Utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento, no confiarnos en cuanto a los síntomas y no abusar, como ya nos dijo usted, doctora, no abusemos de los tratamientos ni farmacológicos ni aquellos naturales que nos venden las mil maravillas. Es importantísimo, como ustedes saben, chicos, mantenernos informados. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Nosotros tenemos aquí en el chat, como usted lo ha visto, muchas felicitaciones, doctora, excelente, porque vemos cómo muchas personas nos dicen, hemos hoy despejado muchas dudas que teníamos aún, porque usted sabe, mucho se lee, mucho se habla acerca del COVID, ¿verdad? Pero nosotros hoy vemos cómo, muchísimas gracias a nuestra concurrencia, gracias por esa participación activa. Vemos, doctora, cómo ellos se sienten satisfechos, nosotros mucho más de poder contar aquí con usted hoy en este evento de nuestra Feria de la Identidad de la Universidad Técnica de Babahoyo. Muchísimas gracias, doctora Salinas, un gusto para nosotros tenerla aquí presente. Excelente tema. Gracias nuevamente a ustedes, al ingeniero Oviedo, a la ingeniera Magdalena Wilcape y a todos los organizadores de esta feria. Yo muy encantada, muy feliz. Babahoyo es mi ciudad, Ecuador es mi país, y cuando
necesiten, cuando quieran volver a participar, que yo participe, bueno, voy a estar muy encantada de conversar con ustedes. Ha sido un agrado también para mí. Gracias, doctora Alex Díaz. Gracias, Anita Salinas. Gracias.